Estamos estudiando la serie Sigamos al Maestro. Hace 2 semanas, el pastor Sebastián nos enseñó que seguimos al Maestro cuando somos sus discípulos. Y hace 8 días, Jason continuó enseñándonos que seguimos al Maestro cuando llevamos a cabo la Gran Comisión. Y hoy quiero compartirles que también seguimos al Maestro cuando crecemos a su imagen. Y este es el título de mi mensaje: Creciendo a su imagen. La idea principal que quiero que tengamos en cuenta es que sin la intervención de Dios no hay crecimiento. Los invito a que lean conmigo Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este versículo es el último versículo del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y en este versículo Pedro nos está animando a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es lo mismo que él dice en los primeros versículos de este mismo capítulo 3. Nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y por supuesto que nos está hablando de crecimiento espiritual. Pero así como hay crecimiento espiritual, también hay crecimiento físico. Y los únicos que crecen físicamente son los seres humanos. Los animales, las plantas y nosotros. Los únicos que crecen son los seres vivos. Son los seres vivos. Los animales, las plantas y nosotros como seres humanos. Pero quiero que hablemos un poquito del crecimiento de los seres humanos. Cuando un bebé crece, cuando un bebé nace, empieza esa nueva etapa de su vida, y en esa etapa de bebé, esa personita es completamente dependiente de sus padres para poder sobrevivir. Ese bebé comienza ese desarrollo, comienza aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar, y él va aprendiendo muchas cosas hasta que se hace totalmente dependiente del mismo, es decir, él se puede valer por sí mismo. Ese bebé, pues esa es una etapa, ese crecimiento está dado por unas etapas, por varias etapas hasta llegar a la madurez. Estamos viendo ahí en pantalla que el crecimiento empieza con varias etapas. Empieza primero la etapa prenatal, que es la etapa antes de que nace el niño. Sigue la etapa de infancia, sigue etapa de niños, adolescencia, llegamos a la juventud y después a la adultez y podemos decir madurez. Igual como esta etapa de crecimiento físico, también hay varias etapas de crecimiento espiritual. Nosotros nacemos espiritualmente y empezamos siendo niños espirituales. Yo no sé cuántos años llevamos cada uno de nosotros en el Evangelio, en la palabra, que hemos conocido al Señor, pero podemos llevar muchos años y seguir siendo niños espirituales, inmaduros en la palabra y en el conocimiento del Señor. La palabra nos invita a crecer espiritualmente. Puede que llevemos muchos años y ya seamos maduros espirituales, pero hay muchas personas que siguen siendo niños espirituales, aún llevando mucho tiempo en el Evangelio. Por eso esta es una invitación a que crezcamos espiritualmente. Pero sigamos hablando del crecimiento físico. Para que haya ese crecimiento y desarrollo, ese bebé que nació, esa personita tiene que alimentarse, ¿cierto? Pero él no puede tomar alimentos de un adulto.
El primer alimento que él toma es el alimento de la madre, la leche materna, porque en ese momento él encuentra ahí en ese alimento, la leche materna, todos los nutrientes que él necesita para esa etapa de desarrollo. Pero más tarde él va a necesitar pues alimento sólido y va a necesitar de otros alimentos para que ese desarrollo se dé plenamente y para que viva saludablemente, ¿cierto? Pero ¿dónde inició ese crecimiento de ese bebé? El crecimiento de esa personita que nació no inicia cuando él sale del vientre de su madre. Ese crecimiento inicia desde el momento cuando el óvulo es fecundado, ¿cierto? Y en ese momento se inicia una vida. Y en el momento que se inicia esa vida, empieza el crecimiento de ese bebé, de esa persona. Es decir, tuvo que haber primero el inicio de una vida para que haya el inicio de un crecimiento. Igual pasa con el crecimiento espiritual. No puede haber crecimiento espiritual si no hay un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual solamente lo da Dios. En el momento en que Dios nos hace nacer de nuevo, se inicia el proceso de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Este es mi primer punto. Dios es quien da inicio al crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué necesita o qué aporta más bien un bebé cuando nace? Para nacer. ¿O qué hace un bebé para nacer? No hace absolutamente nada, ¿cierto? No puede hacer nada. Es potestad de sus padres que lo engendraron para que él nazca. Igual en el nacimiento espiritual de nosotros no aportamos nada. Es obra de Dios. Es totalmente la obra de Dios la que nos hace nacer de nuevo, la que nos hace nacer espiritualmente. Dios obra a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, cambiando ese corazón de piedra que nosotros tenemos y Él cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué quiero decir? Que Él hace una transformación en nuestra vida de tal manera que ese corazón que no amaba a Dios ahora es un corazón de carne que siente, que es sensible a Dios, que ama a Dios, que aborrece todo lo que Dios aborrece y que ama todo lo que Dios ama. Es un corazón ahora que busca a Dios, que anhela a Dios y que quiere vivir para Dios. Ese es el nacimiento espiritual. Ese es el nuevo nacimiento que Dios produce en nosotros y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es obra totalmente de Dios y solamente de Él. Entonces, el crecimiento espiritual el crecimiento espiritual se inicia en el nacimiento espiritual. Desde ese momento se inicia nuestro crecimiento cuando nacemos espiritualmente. Y ese crecimiento es un proceso de transformación en nuestras vidas. ¿Y cómo se evidencia en nuestras vidas que estamos creciendo espiritualmente? Porque en nuestras vidas vamos evidenciando el carácter de Cristo, de Jesús en nuestras vidas, a través de nuestras acciones, a través de nuestras relaciones, vamos evidenciando lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Cuando nacemos espiritualmente debemos evidenciar que realmente hemos nacido porque empezamos a cambiar. Es un proceso gradual. Es un proceso, así como lo que veíamos en las imágenes, pues fueron un poquito rápidas, pero veíamos que hay un proceso de niñez, adultez, adolescencia. Igualmente, nuestro proceso de crecimiento es gradual hasta llegar a ser maduros espiritualmente. Pero ¿qué necesita ese bebé, esa personita, volviendo a la persona que
a la cual aludimos al principio. ¿Qué necesita esa persona, ese bebé para seguir creciendo? Necesita ¿qué? Alimentarse, ¿cierto? Necesita alimentarse, necesita ya no seguir tomando leche materna, ya no necesita solamente tomar líquidos, ya necesita alimento sólido, ya necesita de una variedad de alimentos, de una dieta variada para que encuentre todos los nutrientes que necesita para su desarrollo, para que crezcan sus músculos, para que se fortalezcan sus músculos, para que sus huesos crezcan, para que su sistema inmunológico, nervioso y todo los sistemas que componen el cuerpo humano se desarrollen plenamente y el cuerpo se desarrolle saludablemente, ¿no? Entonces, todo lo necesario para crecer de una persona se encuentra en lo que él come, en los alimentos que él necesita, ¿cierto? Entonces, así como esa persona necesita de encontrar todos los nutrientes necesarios y suficientes para ese crecimiento espiritual, también para nuestro crecimiento espiritual debemos tener todo lo necesario para que este proceso se dé, este proceso de crecimiento espiritual. El bebé encuentra los nutrientes necesarios para crecer físicamente en lo que él come, pero ¿dónde nosotros encontramos lo necesario para crecer espiritualmente? Solamente lo encontramos en Dios. En Dios encontramos todo lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Y este es mi segundo punto. Dios es quien provee todo lo necesario para el crecimiento. Dios es el que provee todo lo necesario para el crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos mundanos. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Nos está diciendo que todo lo que nosotros necesitamos para que seamos ese hombre de Dios, que todo lo que nosotros necesitamos para que sea esa mujer de Dios, que todo lo que nosotros necesitamos para que seamos ese padre que Dios nos mandó a ser, ese padre de familia, que todo lo que necesitamos para que sea esa madre de familia que Dios nos mandó a ser, está en Dios, que Dios nos ha brindado todo para que podamos ser esos cristianos que Dios nos ha mandado a hacer. En resumen, hermanos, todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo podemos hacer porque Él nos ha dado todos los recursos para que eso se lleve a cabo. Todo lo que necesitamos para ser ese cristiano, Dios nos lo ha dado. Todos los recursos. Yo creo que esto es un llamamiento, hermanos, a no conformarnos a vivir, perdónenme la palabra, no conformarnos a vivir mediocremente el cristianismo. Estamos llamados a vivir el cristianismo de una manera plena, no vivir mediocremente. A veces nos hemos acostumbrado a que, no sé, solamente venimos aquí o solamente vivir un cristianismo superficial, pero nos estamos perdiendo de disfrutar de una relación plena con Dios. Por eso dice la palabra que en Dios hay plenitud de gozo, hermanos. ¿Y cómo vivimos una vida de plenitud? Y esto es lo que nos está llamando el apóstol Pedro a vivir esa vida, no vivir un cristianismo superficial. ¿Cómo encontramos esa plenitud en Dios?
No sé cuántos de nosotros hemos experimentado la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros en cierto grado, en cierta manera, hemos experimentado la fidelidad de Dios, y eso cantábamos ahorita. Hemos experimentado que Dios nos ha dado nuestra provisión, que Dios nos ha sostenido, que a pesar de las dificultades y a pesar de que nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Hemos experimentado, hermanos, el amor de Dios mirando lo que hizo Dios para salvarnos. Hemos experimentado que el acto de amor más grande Dios lo hizo cuando mandó a Cristo a morir por nosotros, hermano. Cuando nosotros experimentamos plenamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos viviendo plenamente, estamos disfrutando de la plenitud de Dios, hermano. Eso es lo que nos está llamando el apóstol Pedro a vivir esa vida cristiana no mediocre, sino plenamente, hermano. Entonces, Pedro nos sigue diciendo en el 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Sigue diciendo, en vista de todo eso, ¿de qué? De que Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos para ser esos hombres y mujeres de Dios, esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Dice, en vista de todo eso, ¿qué dice? Esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios. ¿Cómo? Complementando a su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Es decir, nos está diciendo, en vista de que Dios nos ha dado todo eso, tenemos que poner todo empeño para ser el cristiano que Dios nos ha llamado a ser. Cuando nosotros colocamos todas estas virtudes que nos está mostrando el apóstol Pedro en los versículos del 5 al 9, cuando nosotros ponemos todas esas virtudes en nuestra vida, eso se va a evidenciar en nuestras vidas, ¿cierto? Se va a evidenciar en la manera como nosotros vivimos. Cada vez que nosotros coloquemos esto en nuestras vidas se va a evidenciar en la manera como nosotros nos relacionamos con las demás personas, en la manera como nosotros negociamos, en la manera como nosotros trabajamos. En todas las áreas de nuestra vida se va a manifestar esto que el apóstol Pedro nos está diciendo que coloquemos y que nos hagamos, que pongamos todo empeño en colocar eso en la vida de cada uno de nosotros. Pero llevemos esto a la parte práctica de nuestra vida. Dice el apóstol Pedro en estos versículos del 5 al 9, en vista de todo ese esfuerzo lo hace para responder las promesas de Dios, complementando ¿qué? Su fe con abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué es lo primero? ¿O qué es el inicio de todo este proceso de crecimiento espiritual para llegar a la madurez? Se inicia con la fe. Pero no es una fe cualquiera, es la fe que nos llevó a la salvación, es la fe que nos dio Dios para que nosotros seamos salvos. Es esa fe en la cual la ponemos en Dios y lo vemos como lo que la ponemos en Jesús y lo vemos como lo que Él es. Esa fe que nos lleva a mirar a Jesús como Dios, como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Ese es el inicio de todo esto que está diciendo el apóstol Pedro. Ese es el inicio de nuestro crecimiento. Es la base para poder ir colocando todas estas virtudes en nuestras vidas. Es esa fe salvadora la que hace disponible todos estos recursos que nos está enumerando el apóstol Pedro en estos versículos. ¿Qué dice? Dice, esfuércense al máximo por responder las promesas de Dios. Es decir, tenemos que ser diligentes.
Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en esto. El crecimiento espiritual no es algo que viene automático. No es algo que, oiga, Dios ya nos dio todo esto y nosotros nos quedamos ahí sin hacer ninguna acción. Por eso nos dice, esfuércense, porque no viene automático. Es algo que Dios hace, pero que nosotros también debemos hacer. Y aquí quiero dejar muy claro algo. A veces nosotros, el apóstol Pedro no nos está diciendo que hagamos todo esto para conseguir la salvación. No, nosotros hacemos esto porque ya tenemos la salvación. La salvación es una obra solamente de Dios, pero el crecimiento es obra de nosotros con el poder de Dios. Es Dios obrando en nosotros, pero nosotros actuando, colocando todo esto en nuestra vida, hermanos. Entonces, ¿qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Dice, abundante provisión de excelencia moral. Hermanos, y esto me parece tan confrontante. Y al preparar este mensaje, de verdad me confrontó mucho esta parte. Y esto debe confrontarnos a cada uno de nosotros. Dice, agreguen abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué quiere decir que excelencia moral? ¿O qué nos quiere decir con que agreguemos excelencia moral a nuestras vidas? Es que en cada una de las áreas de nuestra vida nosotros nos esforcemos por vivirlas íntegramente, hermano. Nos está diciendo que debemos reflejar unos altos estándares éticos y morales en nuestra vida. Y aquí preguntémonos cada uno de nosotros, yo también, yo el primero, ¿somos personas confiables? ¿Alguien confía en nosotros porque nosotros somos responsables en nuestro trabajo? ¿Confían en nosotros porque nosotros somos puntuales? ¿Porque nuestra palabra concuerda o está acorde con lo que nosotros vivimos? Me parece que al mirar nuestras vidas, cada uno tenemos algo en que estamos fallando. Y es aquí cuando Dios nos confronta a través de esa palabra. Dice, abundante provisión de excelencia moral. Es una exigencia pues bastante fuerte para cada uno de nosotros. Yo les confieso, yo lucho en mi trabajo porque yo a veces, y yo le comentaba a varios de mis hermanos, que a veces digo, yo tengo bastante trabajo, gracias a Dios, y a veces tengo tanto trabajo que no cumplo con los tiempos indicados. Y yo oro al Señor todo el tiempo para que el Señor me dé la gracia, me ayude a organizar mi tiempo para poder cumplir con mi trabajo. ¿Cómo yo digo, soy cristiano y mantengo incumpliendo los tiempos? Hermanos, es algo tan sencillo y es algo tan cotidiano. Pero hay otras cosas, hermano, hay otras cosas. A veces engañamos para conseguir un trabajo. A veces hacemos trampa para ganar más. ¿Somos íntegros en cada área de nuestra vida? ¿En nuestro hogar? Quienes estudian, ¿cómo, estudian y realmente cuando ven que no estudiaron y no se dan las cosas, buscan, hacer trampa para pasar el examen? Son cosas sencillas, pero que hablan de nuestra integridad, de nuestra excelencia moral en nuestras vidas, aún con nuestra pareja. Oiga, ¿somos sinceros con nuestra pareja? ¿Inventamos cosas para quedar bien con esa persona con la que vivimos? ¿O con la familia, con nuestros hijos? Aquí, yo creo que aquí todos nos vemos tan piadosos, hermanos. Todos nosotros. Y levantamos nuestras manos
cuando estamos alabando, y qué hermoso es alabar al Señor. Y si vemos a cada uno de nosotros cuando estamos alabando, cantando, nos vemos tan piadosos y es tan fácil ser cristianos aquí en la iglesia. Pero estamos reflejando allá afuera, en el hogar, en el trabajo, donde estemos, en el rol que nos haya tocado, estamos reflejando eso que estamos reflejando aquí, de piadosos. Aquí somos tan serviciales, hermanos. Y nos dicen algo y todos corremos y todos colaboramos. Y qué tan bueno. Yo el día siguiente a la cena de parejas vinimos todos acá y estaba pues desorganizado y todos ayudamos. En la casa levantamos un plato, hermano, de la mesa. Es algo tan cotidiano y sencillo. Pero aquí empieza la excelencia moral de que nos está hablando el apóstol Pedro. ¿Somos veraces? ¿Decimos la verdad siempre? ¿O nos escudamos en mentiras para salir de apuros? ¿Nos escudamos en mentiras para ganar algo? ¿Para ganar credibilidad? De esto se trata, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, agreguen a esa excelencia moral, recordemos que es abundante provisión de excelencia moral. Agreguen a esa excelencia moral conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, la palabra, ¿para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo, a nosotros, si somos su pueblo, Dios la usa para que haga toda buena obra. Mira que esto es muy profundo. ¿Para qué nos dice que tengamos conocimiento de la palabra? Para esto, hermanos, para que miremos si realmente estamos haciendo lo correcto o no. Si estamos, dice que nos enseña lo que es verdad. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo nosotros evaluamos lo correcto y lo incorrecto? ¿El estándar es el mundo, lo que piensa el mundo? ¿O el estándar es la Biblia, es la palabra de Dios? Por eso es que dice que debemos de agregar conocimiento de la palabra. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a evaluar que lo que yo estoy haciendo es correcto a los ojos de Dios? El mundo dice, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. El estándar correcto de lo correcto, valga la redundancia, y de lo bueno y de lo malo es la palabra de Dios. Y por eso Pedro nos está diciendo, agréguenle a la excelencia moral, ¿qué? Conocimiento de la palabra. Porque nos enseña a entender lo que es verdad. ¿Qué más hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos corrige. A veces hacemos cosas incorrectas, de pronto deliberadamente, pero también hacemos cosas incorrectas sin querer, por decirlo así, sin ser conscientes. Entonces, por eso nos invita a leer la palabra, a tener conocimiento de la palabra, porque por medio de ella vamos a corregir lo que está mal en nuestras vidas. Y eso se llama crecimiento. Eso hace parte de nuestro crecimiento espiritual para poder discernir lo bueno de lo malo. Es lo que hace la palabra de Dios. Y mire que dice en el versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar ¿a quiénes? A su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Leamos la palabra, agreguemos ese conocimiento, porque de esta manera
Dios la usa y nos prepara para hacer ¿qué? Buenas obras, buena obra. ¿Qué más sigue? Sigue diciendo más cosas el apóstol Pedro. Agréguele a eso, primero tenemos excelencia moral, conocimiento, ahora nos dice, complementen esto ¿con qué? Con dominio propio. Tenemos el versículo. Con dominio propio. ¿Qué nos invita a hacer? ¿Qué nos invita a que hagamos nosotros? A que tengamos control de nuestras emociones, a que tengamos control de nuestras inclinaciones, a que tengamos control en nuestra vida de todo lo que hacemos, de nuestros deseos. Y a veces cuando pensamos en eso, en dominio propio, a veces solamente pensamos en la parte sexual. Sí, claro, tenemos que tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, pero no solamente se refiere a eso, se refiere a todas las áreas de nuestra vida. Algo tan fácil, tan sencillo es que a veces ni siquiera tenemos control de nuestra alimentación y comemos sin necesidad. Y por eso de pronto a veces vienen las enfermedades, oiga, nos afecta la salud. Debemos de tener control propio inclusive en eso. No debemos dejarnos llevar por nuestras emociones. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por la pereza y hemos dormido mucho más de lo que necesitamos y hemos descuidado nuestras responsabilidades en el hogar? Hermano, perdóneme que diga que me refiero a los muchachos, pero eso nos pasa a todos. Pero generalmente los muchachos, los que tienen hijos adolescentes o algo, yo creo que es común que les gusta dormir mucho. No debemos dejarnos llevar por eso, porque a veces por esto descuidamos nuestras responsabilidades. Mire, yo conozco a una persona, no quiero decir aquí de dónde es ni nada, que perdió muchas me refiero a varias oportunidades de trabajo buenos, porque siempre se levantaba tarde y cuando la llamaban decía, ya voy llegando. Ni siquiera había salido de la casa porque se había levantado tarde. Debemos de tener dominio propio, no debemos de dejarnos llevar por nuestros deseos. Inclusive el entretenimiento, a veces nos entretenemos tanto en ver películas para desestresarnos o algo. No quiero decir que esto es malo. Claro, debemos entretenernos y esto hace parte de nuestra vida, pero no debemos dedicarle tanto tiempo a eso que descuidemos nuestras responsabilidades. Esto es dominio propio. Dominio propio también en lo que decimos, hermanos, cómo actuamos. Dominio propio de pronto al dejarnos llevar por una situación que de pronto nos insultan o nos tratan mal y nosotros respondemos de la misma forma. Es ahí cuando se ejercita ese dominio propio. Dios a veces nos permite esas situaciones para que ejercitemos todo esto. A veces nos tenemos que aguantar varias cosas porque somos cristianos y no debemos hacer lo mismo que hacen las otras personas que no conocen a Dios. Debemos ser ejemplo y a veces tenemos que resistir el agravio, no contestar de la misma forma como la gente nos trata a nosotros. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Complementen esto, la excelencia moral, con conocimiento, con dominio propio, y ahora dice con perseverancia. Perseverancia es seguir resistiendo, seguir permaneciendo en el Señor a pesar de las pruebas. Hay veces que pasamos por pruebas tan difíciles y hay gente que reniega del Señor. Y hay veces que la gente inclusive deja al Señor porque pasó por una prueba o porque tuvo una necesidad y porque oró al Señor y Él no le respondió de la forma que Él quería que le respondieran.
No, Dios nos llama a permanecer a pesar de las pruebas. Hay muchas veces que caemos en el pecado, pero Dios nos levanta. No porque caemos tenemos que alejarnos del Señor, más bien debemos ir a Él para que Él nos levante y continuar. Job, ¿qué le pasó a Job? Job es un ejemplo de perseverancia. Job perdió su familia, perdió su casa, perdió todo lo que tenía y él nunca renegó de Dios. Él permaneció fiel a Dios. Que dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez nosotros, cualquiera de nosotros esté pasando por pruebas difíciles, circunstancias difíciles, pero debemos permanecer en el Señor. Esas pruebas deben fortalecernos más para poder permanecer más en el Señor. Pero no solamente se refiere a eso, permanencia en nuestros propósitos. Hermanos, cuando empieza el año, yo creo que es el ejemplo que a todos nos pasa. Cuando empieza el año tenemos propósitos, vamos a aprender un nuevo idioma, vamos a hacer ejercicios porque estamos un poquito como pasaditos de peso y vamos a empezar eso. Y este año yo empiezo. Ese es mi propósito este año. Y se llega el 15 de enero, se acabó el propósito. Me ganó la pereza, me ganó, no sé, las otras circunstancias, me ganó cualquier otra cosa, pero no continué con ese propósito, con esa meta que tenía. Pero más importante aún, nos hemos puesto el propósito de honrar más al Señor, de vivir más para el Señor, de buscarlo más a Él, de acercarnos más a Él, de tener no una comunión superficial con Él, sino una comunión más íntima cada día con el Señor. Y ese debe ser nuestro propósito permanente, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos hecho ese propósito? No sé, yo creo que aquí muchas personas, si nosotros somos cristianos, ese es el deseo, debe ser nuestro deseo, de acercarnos más al Señor para disfrutar más de Él, de conocerlo más, de entenderlo más, de amarlo más, de reflejarlo más. ¿Y qué ha truncado ese propósito que tenemos en Dios? ¿Qué ha hecho que nosotros no continuemos con ese propósito? Debemos ser firmes en continuar lo que nosotros nos hemos propuesto y lo que hemos iniciado. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pedro? Dice, complementen esa perseverancia con sumisión a Dios. En otras versiones dice piedad. Quiere decir que tengamos nuestra vida controlada por Dios. Toda nuestra vida debe ser controlada por Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas, pero nosotros debemos de que todos nuestros propósitos y nuestras metas, tener a Dios en esos propósitos y en esas metas. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un impío? Un impío no tiene en cuenta a Dios en ninguna área de su vida. Nos estamos comportando como un impío. Un impío es alguien que no conoce a Dios, que no tiene en cuenta a Dios para nada. Si nosotros somos cristianos, nos estamos comportando como tal, teniendo a Dios en cuenta para nuestras metas, para nuestros propósitos, para nuestros planes. Joven, hombre, ¿estás buscando novia, esposa? ¿Le pidió dirección a Dios para esto? ¿Está pidiéndole dirección a Dios que lo guíe a encontrar la persona idónea? No tiene trabajo y está buscando trabajo, le está pidiendo a Dios que le dé la dirección para buscar el trabajo que lo honre, que le dé la gloria a Él con ese trabajo que va a encontrar. No sé, cualquier cosa, cualquier propósito que nosotros tengamos, cualquier meta, estamos teniendo en cuenta a Dios para que nos guíe, para que Dios controle ese propósito en nuestras vidas, o estamos
haciendo lo mismo que hacen los impíos, los que no conocen a Dios. Que simplemente hago todo lo necesario y con todos mis esfuerzos y paso inclusive por encima de lo que sea y hago inclusive cosas indebidas para conseguir algo que me he propuesto a tener. Así obran los impíos. Dice el apóstol Pedro, agréguenle piedad. Dejen que Dios controle sus vidas. Tengan a Dios en cuenta para todos sus planes y sus metas. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor a través del apóstol Pedro. Pero sigue agregando cosas. ¿Qué más dice? Agréguenle o complementen esa sumisión a Dios, esa piedad, ¿con qué? Con afecto fraternal. Aquí es algo, a veces es difícil amar a las personas, hermanos. Inclusive aquí en la iglesia, no todos nos caemos bien el uno al otro. Y no debería ser así, pero yo creo que a veces hay diferencias entre nosotros y es normal que haya diferencias entre nosotros, inclusive aquí. Pero aquí nos invita a amarnos fraternalmente, más en la comunidad de la fe, ¿cierto? Pero también nos invita a amar a las otras personas, a nuestra familia de la carne. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que somos difíciles de amar, porque no a todo el mundo, no somos monedita de oro, dice que para caerle bien a todos, ¿no? Pero inclusive así la palabra nos invita a amarnos unos a otros a pesar de nuestros defectos. Cada uno de nosotros tenemos defectos, pero la palabra nos invita a amarnos con esos defectos, hermanos. Y amarnos es buscar amar a esa persona, hacerlo de una manera deliberada, buscar, tener ese objetivo de amar a esa otra persona. Pero aquí el apóstol Pedro sigue hablándonos y ahora nos dice que no solamente debemos tener amor fraternal por los hermanos de la fe y por las otras personas. Nos invita a agregarle, a complementar todo eso que hemos hablado con el amor. Y aquí es un grado de amor más elevado que el amor fraternal. Es un amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor que ama a pesar de todo. Es un amor que busca el bien de la otra persona. Es un amor que no busca reciprocidad, es que da todo sin buscar nada a cambio. Este amor es el amor de Dios en nuestras vidas. Y a eso eso es el llamamiento, ese es el llamamiento que nos hace aquí el apóstol Pedro en estos versículos. A eso debemos llegar. Hermanos, yo creo que todo esto es difícil, ¿cierto? Y decimos a dónde estamos. Mire todo esto que nos está invitando a que pongamos esto en nuestras vidas. Pero si nosotros, desde que empezamos nuestro crecimiento espiritual, desde que Dios nos hizo nacer de nuevo, hubiéramos puesto esto en nuestras vidas, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, hermanos. Nos hubiéramos ahorrado meternos en circunstancias difíciles y hubiéramos disfrutado más de la relación con Dios. Cuando ponemos todo esto en nuestras vidas, todas estas virtudes, lo que va a resultar en nosotros es un anhelo por Dios, un disfrute de Dios, y nos vamos a evitar tantos problemas, tantas cosas por las que hemos pasado. Y miramos atrás, oiga, ¿por qué nos metimos en estos problemas? ¿Por qué actué de esta forma y por qué decidí de esta forma y me metí en esto que estoy ahora? Porque no tuve en cuenta la palabra de Dios, porque no tuve dominio propio, porque no tuve conocimiento de Dios, porque no actué con excelencia moral. ¿Por qué debemos hacer todo esto? ¿Por qué nos invita el apóstol Pedro a hacer todo esto? Dice el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera,
más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando más crezcan de esta manera, ¿cómo? Colocando todo esto en nuestras vidas, dice, serán más productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo seremos útiles y productivos? Quiere decir, nos está diciendo que no vamos a tener una fe superficial, una fe que es teórica. Cuando hacemos esto, nuestra fe se va a evidenciar en nuestra vida, va a ser tangible. Van a ver las otras personas el carácter de Cristo en nosotros reflejado en que somos veraces, en que tenemos dominio propio, en que tenemos excelencia moral. Se va a evidenciar algo en nuestras vidas, porque nosotros lo vivimos. Por eso es que dice Pedro, vamos a ser productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice, los que no hacen esto, dice en el versículo 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Él llama, o más bien compara a quienes no se desarrollan de esta forma, quienes no crecen de esta forma, dice que son ciegos espirituales, que quiere decir que somos incapaces de apreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. Somos conscientes de todo lo que Dios nos ha dado, somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si somos conscientes, ¿cómo debemos responder a Dios por todas estas bendiciones que nos ha dado? Bendiciones inclusive materiales, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios en nuestra vida, la provisión de Dios en nuestra vida. Pero si vamos más allá, a la salvación que Él nos da. Mire, el Salmo 32 dice, qué alegría para los que Dios le ha perdonado su pecado. ¿Se ha puesto a pensar, mi hermano, en qué significa esto? Es leer ese salmo, esos versículos y profundizar en eso. Dice, ¿cómo debemos alegrarnos nosotros? Porque Dios ahora nos ve como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Que nosotros tenemos entrada al cielo porque Él nos perdonó y nos salvó. Mire lo que ha hecho Dios en nosotros, somos conscientes de todo eso. Entonces, ¿cómo debemos de responderle a Él? Oiga, crezcamos a través de los recursos que Él nos ha dado. Es la única forma de responderle a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si nosotros procuramos hacer todo esto en nuestras vidas, entonces, si nosotros estamos colocando todas estas virtudes y cualidades en nuestras vidas, ¿qué quiere decir esto? Que estamos queriendo ser a la imagen de Jesús. Y ese es el propósito del crecimiento, ser a la imagen de Jesús. Y ese es mi tercer punto. El propósito del crecimiento es reflejar la imagen de Cristo, quien es Dios. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dicen estos versículos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos. ¿Cómo? También los predestinó a ser ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios ama tanto a su Hijo y lo ve como Él es, perfecto, que Él quiere que nosotros también seamos como Él. Pero a pesar de que ahora no somos como Él, Él nos ama.
pero Él quiere que reflejemos su imagen. Me refiero a su carácter en nuestra vida. Iglesia, Dios no nos salvó solamente para darnos un tiquete y llevarnos al cielo. No, si hubiera hecho eso, no estaríamos aquí, simplemente nos había salvado y ya nos hubiera llevado. Dios nos salvó para algo más grande, para algo más alto, que es reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Pero también nos salvó para que nosotros seamos esos instrumentos que ayudemos a la obra de Dios, porque nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero el propósito principal es que nosotros reflejemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es un llamado más alto. ¿A qué me refiero con esto? Es un llamado a vivir no como vive el mundo, hermanos, sino a reflejar a Cristo. Perdóname que sea tan reiterativo con esto. Quiero que por último miremos algo de los evangelios. Todos nosotros hemos leído los evangelios y de pronto los que no los han leído, hay cosas que dicen en los evangelios. En los evangelios vemos a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús cuando iban a apedrear a la mujer adúltera? Dice, el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. ¿Qué más dice? Dice, miramos a Jesús respondiendo cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Qué le responde Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero también vemos a Jesús haciendo un látigo de cuerdas para sacar a los comerciantes que habían vuelto el templo como una plaza de mercado, dice la palabra, ¿cierto? Vemos a Jesús indignado porque habían hecho eso. Pero también vemos a un Jesús que llorando por Lázaro, por su amigo. Vemos a un Jesús disciplinado, levantándose temprano a orar, dice la palabra, que Él se levantaba temprano a orar. Vemos a un Jesús alimentando a la gente, vemos a un Jesús sanando a la gente. Vemos a un Jesús que no respondía cuando lo insultaban. Vemos a un Jesús que no amenazaba con vengarse con las otras personas cuando las llevaban a la cruz, al Calvario, y los insultaban y le daban latigazos. Vemos a un Jesús que no engañaba a nadie, que siempre fue veraz, que siempre actuó con la verdad. Vemos a un Jesús tentado en todo, dice la palabra, pero que nunca pecó, nunca cedió a las tentaciones. ¿A qué voy con esto, hermanos? En los evangelios vemos a un Jesús manifestando ¿qué? Su amor. Vemos a un Jesús manifestando su ternura, su firmeza, su sabiduría, su disciplina, su humildad. Vemos a un Jesús severo, rígido, pero a la vez tierno, compasivo, servicial, amoroso, empático. Vemos a un Jesús sereno, pero con toda la autoridad. Entre más miramos a Jesús en los evangelios, vemos que ese es el foco de nuestra madurez. Y vemos debemos de tener en cuenta que ese es el propósito de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Es llegar a ser como Jesús. Mire cómo era Jesús. Yo creo que es un estándar muy alto, ¿cierto? Y cuando miramos ese estándar, decimos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está cada uno de nosotros? ¿Qué medida de Jesús tenemos en nuestra vida? Yo no sé, de pronto algunos nos apachurramos y decimos, no llegamos ni a nada, ni a ninguna medida. Pero esto, hermano, lo que estamos exponiendo no es simplemente para irnos de aquí aburridos
y apachurrado, no sé, no puedo hacerlo. No, mis hermanos, porque es que Dios está obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, para hacernos más y más semejantes a su Hijo Jesús. No es solamente esfuerzo humano, es Dios obrando en cada uno de nosotros por medio de su gracia. Y es su gracia la que nos hace crecer, es el favor de Dios que no merecemos, obrando cada día en nosotros. Pero nosotros debemos de esforzarnos por colocar en nuestras vidas para que Dios obre a través de todo esto y nosotros lleguemos a cierta medida a ser como Jesús. A veces de pronto también nosotros decimos, no nos entristecemos tanto, por utilizar una palabra, porque nos comparamos con las demás personas y decimos, oiga, es que yo no soy tan malo como esa otra persona, es que yo no soy esa persona, yo no soy como esa otra persona, yo no hablo como esa persona, yo no hago como esa persona, yo no actúo como esa persona. Y sí, claro, encontramos personas. Si nos comparamos con los demás, vamos a encontrar de pronto personas que actúan mejor que nosotros o nosotros actuamos mejor que ellos en ciertas áreas. Pero hermanos, ese no debe ser el estándar debe ser Jesús. La medida de nuestro crecimiento debe ser Jesús. Y Dios es tan bueno que tiene promesas, hermanos. Filipenses 1:6 dice: y yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Debemos estar contentos, porque a pesar de que ahora de pronto no estemos en algún grado en ese crecimiento, tenemos la promesa de que Él va a completar la obra en cada uno de nosotros. Mire, Dios obra en este proceso de crecimiento. No estamos solos. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros obrando para que esto se llegue. Esto es para los que Dios nos ha dado ese regalo de la salvación. Pero también hay una promesa para aquellas personas que aún no tienen esa salvación, que aún no han ido a Jesús, que aún no reconocen a Jesús como su Salvador y su Señor. También hay una promesa. Dice Jesús, no recuerdo el versículo, pero voy a parafrasear. Dice que Él no echa fuera a los que vienen a Él. Todo el que viene a mí no lo echo fuera, dice la palabra. Y si alguno de nosotros aquí, o de pronto los que me escuchan por otro medio, no tiene a Jesús, hay una promesa. Ven a Jesús, ven al Señor y reconócelo como tu Dios y tu Salvador, como tu Señor, y Él empezará ese crecimiento espiritual en esa vida que lo reconoce a Él como su Señor y como su Salvador. Es la bondad y el amor de Dios mostrada en todo esto, en cada promesa de nuestras vidas. Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias.